Muy bien. Cierre sus ojos una vez más y incline su rostro. Ya le hemos adorado con lo que Dios nos ha dado, con todo nuestro corazón, con nuestros pulmones, nuestras voces. Ahora queremos adorarle también con el corazón, escuchándole desde allá adentro. No tenemos que realmente entender de todo, Señor, porque no es por entendimiento, es por fe, no es por vista, no es por lógica, es por fe. Si tú lo dejaste escrito, Señor, es porque así debemos de vivir. Entonces, pedimos, Señor, que nos hables a nuestro corazón, que prepares esa mente, que la ilumines con tu palabra y que este corazón sea tierra fértil, Señor, para recibir tu semilla y que empecemos a hacer menos de nosotros mismos y hacer más de ti, Señor. Que tú empieces a salir desde aquí adentro, esa semilla que germine, Señor, y que nuestro carácter sea transformado al carácter tuyo, Señor Jesucristo. Cámbianos, Señor, corrígenos, y por qué no, regáñanos, Señor, si es necesario. Porque tú corriges a la persona que amas, a tus hijos. Padre, somos todo tuyo. Háblanos, Señor. Y te agradecemos que podemos escuchar, que podemos ver, que podemos sentirte. Entonces, Padre, somos todo tuyo y te agradecemos por todo, Señor, por ser quien eres, por todo lo que has hecho, lo que estás haciendo y lo que vas a hacer. Y te pedimos, Señor, que nos toques el corazón, Señor, que nos lo cambies de ser de piedra a uno de carne como el tuyo, Señor, en Cristo Jesús. Amén. Amén. Aplauso a nuestro Dios. Muy bien. Bueno, como estamos acostumbrados, antes de que tomemos asiento, bueno, ustedes, porque yo voy a estar aquí de pie, salgan de sus hileras, de sus filas. Si no conocen a alguien, vayan a saludarlo, ¿okay? Vayan a recibirlo, vayan a conocerle. Muy bien, mis hermanos. De verdad me da mucho gusto que se tomen su tiempo para saludarse, para conocerse. Si no conozco todavía a algunos de ustedes, pues denme la oportunidad después del servicio de bajar y saludarles, ¿ok? A veces no puedo llegar a la puerta, me detienen para hablar, pero y doy autógrafos también si necesitan, ¿ok? Muy bien, muy bien. Mis hermanos, lo vuelvo a repetir, muy buenos días, vengan todos ustedes. Es gusto realmente verlos una vez más aquí en la casa de Dios, en Iglesia Vida, sobre todo en este tiempo, ¿no? Vemos muchas sillas que están vacías. Dije, pues ¿dónde está la gente? Somos pocos ahorita, ¿por qué? Deberíamos de arrimarnos más para estar así calientitos, ¿no es cierto? Y eso que damos café y pan dulce, pero bueno, muy bien. Como siempre, espero que se encuentren todos bien, ¿okay? De todo, ¿okay? Y vamos a continuar con esta serie de mensajes que no tenemos mucho tiempo que comenzamos con ella, que se llama nada menos que Esperanza Eterna. ¿En quién? En Jesús. Muy bien. Ahora sí. El tema de hoy, el Señor me dice, habla acerca de lo bueno que soy. Así me lo dijo. Porque vamos comenzando el año y bueno, tenemos tantas
historias que contar de todo lo que sucedió el año pasado. Algunos de ustedes quizás están haciendo recuento. Mi esposa y yo hicimos un recuento esta semana. Hace unos 4 días estamos sentados ahí en la sala de su casa y estuvimos platicando y haciendo un recuento de todas las cosas que sucedieron este año pasado y de todos los desafíos, de los retos, ¿verdad?, que tuvimos que enfrentar, las luchas que realmente tuvimos que pelear y algunas las vencimos y otras nos vencieron, pero todo se da de acuerdo a lo que Dios desea para cada uno de sus hijos. Los problemas que tuvimos que resolver también, nos acordamos cómo nos dijo el Señor que los resolviéramos. Y la mayoría de estos retos que mi esposa y yo tuvimos, nos dimos cuenta que eran de salud. Y uno de los desafíos más grandes que tuvimos que enfrentar es cuando fuimos a ese hospital en Houston, MD Anderson, y el doctor que había operado a mi esposa y que le colocó esa placa de radiación detrás de su ojo, nos notificó que la vista de ella se estaba deteriorando cada vez más y más. Y por la radiación, que era normal que a veces sucediera y que la mayoría de los casos pues sí sucedía, no inmediatamente, pero después. Nos dijo que el efecto de esa placa de radiación que mató lo malo, pero también mata lo bueno, desafortunadamente, hace que se acumule fluido en su ojo, consecuentemente, pues estaba obstruyendo su vista. Y pues todo eso nos impactó, porque de pronto, a como está hablando el médico, pues yo como varón que soy, a veces la gente habla mucho, yo quiero que vayan al punto, ¿no? ¿Qué va a pasar, no? Y somos diferentes los varones a las mujeres, porque las mujeres pueden hablar y nos van a decir algo y nos rodean, ¿verdad? Y con todo respeto lo digo, ¿verdad? Pero estamos cableados, si se puede decir, somos seres humanos, pero estamos cableados diferentes. Entonces la dama puede hablar y luego pues ya da el punto. Y el varón es más al punto, ¿no? Pum, 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 y ya. Y pues este era un varón, el doctor, y no le daba el punto y ya estaba yo desesperado. Bueno, ¿hay esperanza o no hay esperanza? ¿Verdad? Llega al punto y finalmente pues paró de hablar y le dije, bueno, ya hay solución para esto. Hay esperanza para esto, porque ese es el tema, ¿verdad? Y dice, oh, claro que sí hay esperanza. Me levanté, ¿no? Porque estaba sumido completamente ahí en ese asiento. Mi esposa ni siquiera la quería voltear a ver porque ella era la afectada. Y nos programó que fuéramos con una doctora que está ahí en su mismo consultorio, una oftalmóloga, y nos programó para que la viéramos inmediatamente. Y ya le dijo a mi esposa que iba a necesitar inyecciones en el ojo. Yo ni siquiera cuando me ponen una inyección en el brazo, acá en la pompita, como dicen, no, prefiero voltearme, no veo, ¿no? Y eso fue lo que tuvo que pasar. Y de pronto, ¿verdad? Inyección, pues como en el ojo, nunca se había oído, yo tampoco, pero así es. Entonces nos programaron citas, aparte de verlo a él cada 6 meses, y los doctores que ya teníamos citas aparte de él que intervinieron en la operación, ahora teníamos que ir a ver a esta oftalmóloga y las citas eran cada mes. Y lo que hacía la inyección es que removía el fluido y así pasaba un tiempo y después teníamos que ir a otra cita para ver cómo estaba hasta reducir todo el fluido en su oído. Entonces nos volteamos a ver, ¿verdad?, el uno al otro y empezamos a lloriquear. Era una mezcla de llanto entre, pues, dulce y amargo, ¿no? Dulce porque nos dimos cuenta que el Señor estuvo con nosotros todo ese tiempo. Ahora, los problemas no terminaron ahí porque vinieron más problemas y los comunes, ¿verdad?, y yo me incluyo también, fueron la mayoría de salud. Y terminamos el año platicando acerca de cómo terminamos el año, y ella terminó después de la Navidad
teniendo un procedimiento en su columna porque se fracturó una de sus vértebras. Y dije, ¿hay remedio para esto? ¿Verdad? También. Y hay remedio. Y salió antes del fin de año con su cemento allá atrás en su columna y con un dolor que pues realmente no lo aguantaba y era normal. Entonces nos volteamos a ver y con llantos en los ojos, lágrimas, dijimos entre nosotros, queremos un año mejor. No queremos un año tan estresado como ese. Entonces concluimos lo siguiente, que Dios había estado con nosotros todo el tiempo, aunque había habido veces que parecía ser que estaba muy distante. Parecía a veces donde se había olvidado de nosotros, que estaba ausente. Sobre todo se hacía ausente cuando pues mi esposo y yo nos dimos cuenta que nos concentramos bastante en los problemas. Y es cuando realmente sentíamos que el Señor estaba lejos. Pero si nos vamos por sentimientos o pensamientos, nunca vamos a llegar a nada bueno, mis hermanos. Porque la Biblia dice que el corazón es engañoso. Y si no está completamente dado al Señor Jesucristo, el enemigo puede hacernos como muñecos de trapo, si se puede decir, en medio del dolor y el sufrimiento. Pero nos dimos cuenta que cuando nos concentrábamos más en los problemas, es cuando nos sentíamos más angustiados, dudábamos más, estábamos, como quien dice, preguntándole dónde estás, sin esperanza. En lugar de concentrarnos en lo bueno que es nuestro Dios, concentrarnos en su bondad. Quizás usted pasó en este año pasado por algo similar. Quizás no fue exactamente lo mismo, también tuvo sus desafíos, también tuvo, ¿verdad?, sus momentos quizás como nosotros, donde quizás se concentró bastante en los problemas y sintió, ¿verdad?, que estaba Dios alejado de usted. Ahora, el punto aquí, mis hermanos, es de que yo me he dado cuenta que cuando uno se concentra más en los problemas, se le vienen más pensamientos negativos. En lugar de concentrarse más en el Señor. ¿Okay? Entonces, cuando nos concentramos en lo que es el Señor y lo bueno que ha sido con nosotros y que realmente está con nosotros en medio de cada problema, cada vez que nos concentramos en Él, que nos concentramos en su palabra, es como si construyéramos un fundamento, una base firme y experimentamos menos estrés. O a veces no sentimos estrés, no sentimos tanta inquietud. ¿Okay? Como que vivimos con más fe porque estamos siendo alimentados por su palabra. Entonces la pregunta que yo tengo para todos ustedes esta mañana es, ¿cómo nos concentramos en esa bondad, en esa benignidad del Señor? ¿Cómo construir esa base que quisiéramos nosotros tener, donde estamos bien enraizados en el interior, ¿verdad? Y mucho más importante, que no perdamos la esperanza. Bueno, vamos aquí a empezar a escribir, vamos a contestar esa pregunta. Y para construir esa base interior llena de fe, llena de esperanza, ¿verdad? Para concentrarnos en su bondad, pues no hay vuelta de hojas. Lo que les voy a decir, mis hermanos, ya lo saben. Tenemos esta palabra, esta carta de amor que el Señor nos ha dejado, que cuando usted y yo la leemos, entre más frecuentemente la leamos, más sólidos vamos a estar en ese fundamento, en esa base, llenos de qué, llenos de fe, llenos de esperanza en el Señor. Es que la Biblia nos dice que debemos de leer su palabra todos los días de nuestra vida, no dejar ni un solo día. Yo prefiero llamarle, hay que saturarnos, como quien dice,
como con agua, sumergirnos en agua, saturarnos completamente de su palabra, de sus promesas, ¿verdad? Sobre todo aquellas palabras que nos deja, esas promesas que nos deja, donde Él expresa grandemente qué tanto nos ama, donde Él expresa su amor por nosotros. Nos gustan esas escrituras donde Él expresa su compasión para con su gente, con sus hijos, sobre todo cuando expresa esa bondad. Por ejemplo, yo creo que para este tiempo ustedes ya saben que tengo bastantes escrituras que son mis favoritas, pero unas me gustan más que otras, pero esta es una de ellas, y aquí es donde Dios generaliza, si se puede decir así, sus planes y sus deseos por cada uno de nosotros. Se encuentra en el Viejo Testamento, en Jeremías 29:11, y dice así, dice, pues yo sé los planes que tengo para ustedes, dice el Señor, dice, son planes para lo bueno y no para lo malo, para darles un futuro y una esperanza. Esa es una de mis escrituras favoritas porque la tengo puesta en varios cuadritos en la casa, en diferentes cuartos, y muchas veces cuando estamos pasando por dificultades, no sé si usted tenga escrituras en sus casas, pero muchas veces yo paso de largo. Y no me doy cuenta, ¿verdad?, que por una razón están ahí para recordarnos de la bondad de nuestro Señor, de lo que tanto nos ama y que tanto nos quiere. Entonces a veces me hago una pausa y de pronto estoy cepillándome los dientes y volteo y ahí tengo una escritura en el baño. Entonces todo eso nos lleva, nos saca adelante, saturarnos con la palabra de Dios. No nada más leyéndola, sino escuchándola como estamos ahorita escuchando. Ustedes están escuchando, están leyendo también la escritura. Todo eso nos ayuda, mis hermanos. Me gusta esto porque dice 3 palabras claves aquí. Uno dice, ¿son planes para qué? Para lo bueno. Bueno es una palabra clave. Y luego después como que reafirma, dice, no para lo malo, en caso de que no entendamos. El Señor es bien explícito. ¿Okay? Y luego dice, ¿para qué más? Para darles un futuro. O sea, el futuro del cristiano, del creyente, está completamente asegurado. No es de aquí al mañana, o cuando nos fracturemos alguna vértebra en la columna, o cuando de pronto nos salga algún tumor detrás del ojo como a mi esposa, y de pronto dice es un cáncer maligno. Todos tenemos nuestras adversidades, nuestras aflicciones. Usted también puede hacer un recuento de todo lo que sucedió en el año pasado, y dice, yo no quiero un año así, quiero un año mejor. Pero aquí nos dice el Señor que el futuro es de beneficio para nosotros. No tenemos nada de qué preocuparnos. Muchas veces es bien fácil decirlo, pero llevarlo a cabo, a veces necesitamos algo de ayuda, ¿no es cierto? Pero luego después dice otra palabra, dice, ¿y una qué? Otra palabra clave, una esperanza. O sea, cuando alguien pierde la esperanza, como ya lo dije en los mensajes primarios de esta serie, el ser humano empieza a morir por dentro. No tiene nada para qué vivir. Es por eso que es bien importante tener como nuestra esperanza al Dios de la esperanza, que es nuestro Señor Jesucristo. Entonces, leemos esta escritura y podemos darle vuelta y reflexionar, ¿verdad? Y sacarle todo el jugo, si se puede decir así. ¿Por qué no? Porque aquí en términos generales nos está diciendo el Señor, si tú eres mi hijo, la tienes hecha, si se puede decir así. Porque me tienes a mí. Yo jamás te voy a dejar. Jamás te voy a abandonar. El futuro tuyo es mío. Está asegurado. No debes de temblar. No debes de amedrentarte. No debes de angustiarte. Es porque yo soy el Dios de claridad, el Dios de amor, el Dios que es bueno y que ya tengo un futuro para ti. Los días yo se los he diseñado a cada uno de ustedes, porque yo soy el principio y el fin. Él ya ha visto esta película de nosotros. Para Él, nada de lo que nosotros hacemos o de lo que se nos viene a nuestra vida como aflicciones, lo toma por sorpresa. Jamás.
Entonces, ¿cómo construimos esta base interior de fe, de esperanza? Pues escuchando la palabra de Dios. Es que cuando nosotros leemos escrituras como esta, ¿verdad? Que encontramos la bondad, el amor de Dios, lo que Él tiene para con nosotros, el cuidado, ¿verdad? Que Él tiene para con nosotros. Es como si recibiéramos esa agua a alguien que está completamente sediento en el desierto. Porque yo he estado en problemas, he estado pasando por el desierto a veces y de pronto leo esto, ¿verdad? Y me llena el interior y recibo esa agua como aquella persona que realmente va en el desierto. Es como si nos arrojaran un salvavidas en un mar que está enfurecido, embravecido. Y Jesús puede calmar todo eso, ¿no es cierto? Porque Él es la palabra. Entonces necesitamos reafirmarnos, necesitamos fortalecernos en el interior, en lo espiritual. ¿Con quién? Con la palabra, con Cristo. Es como si nos encendieran una luz en medio de ¿qué? De las tinieblas, de la oscuridad. Dios desea que pongamos nuestra mirada, enfoque en Él. ¿Por qué? Porque Él sigue siendo el autor y perfeccionador de nuestra fe. Y lo que Él empezó en nosotros, Él lo va a terminar. Amén. Entonces no hay, como quien dice, aquí se termina con el Señor. Nunca terminamos con Él, porque Él es el principio y el fin, el alfa y la omega, y nosotros somos sus hijos. Entonces cuando leemos la palabra, cuando nos saturamos de ella, ese fundamento se crece dentro de nosotros, porque es por la palabra de Dios que nosotros podemos incrementar nuestra fe. Y el mensaje que se oye es el mensaje de Jesucristo. Es como si viéramos un faro en alta mar, ¿verdad? Estando en esa barca o en ese barco, y que indica que muy pronto vamos a pisar tierra firme. Estamos salvos. Amén. Entonces, sabiendo todos estos planes en términos generales, como creyentes, como sus hijos que somos, pues de cierto modo nos tranquiliza, ¿no es cierto? Nos tranquiliza y nos hace vivir más apacibles, con una esperanza viva, y lo invito a que piense en esto que estoy tratando de decirle, ¿verdad? Que la palabra de Dios realmente nos llena, porque si nos damos cuenta, todos sabemos, hemos leído la palabra de Dios y sabemos que Dios es bueno. Pero no sé por qué, y me incluyo yo también, de pronto como que viene un problema y nos sacude. Pero siempre y cuando no nos tumbe y nos quedemos allá abajo, está bien, porque el Señor quiere que nos levantemos. Pueden venir las olas, puede venir la oscuridad, puede venir la incertidumbre, pero servimos a un Dios de luz, servimos a un Dios de claridad, mis hermanos, que nos indica el camino donde debemos ir y quiere que caminemos lo más cerca de Él. Y para caminar lo más cerca de Él, tenemos que leer, saturarnos de su palabra para que vivamos esperanzados en Él y que nunca perdamos eso que Él no quiere que perdamos. Es por eso que Él nos dice, si ustedes hacen cosas buenas para sus hijos, siendo malos, ¿qué tanto más va a hacer el Señor? Que Él es perfecto, Él no es malo, nosotros somos imperfectos. Entonces, piensen esto, si Dios no fuera bueno, ¿okay? No habría ninguna razón para vivir con esperanza. Él es bueno, no se encuentra ninguna malicia en Él. Entonces es una persona con la cual nosotros podemos realmente confiar. ¿Okay? Esto es importante, porque el Señor realmente sí es bueno. Y si es bueno todo el tiempo, no nada más hasta cierto punto. Y si esta escritura que acabamos de leer, que es una de mis favoritas, ¿verdad? Quizás diga, bueno, pues no me da suficiente ánimo, no sé en qué o dónde o qué esté pasando en su vida. Porque el único que nos puede ayudar por sobre todas las cosas, no importa tan imposibles que se vean, servimos al Dios de imposibles. Él lo dijo, lo que para el hombre es imposible es posible para Dios. Entonces tenemos que concentrarnos en Él. ¿Okay? Ahora, hay bastantes escrituras
en la Biblia donde usted y yo podemos reconstruir, ¿verdad? Esa base, ese fundamento y esa fe y esa esperanza. Y una de las escrituras que realmente me encantan son los salmos. ¿A quién no le gusta el Salmo 23? ¿Sabe? Ya lo he dicho antes, pero lo voy a volver a decir. Me encanta el Salmo 23 por muchas razones. Pero una de ellas es bien sentimental y lo he dicho, ustedes ya probablemente lo saben. Este salmo con mi niña chiquita, que ahora ya tiene 4 hijos, me dio 4 nietos, ¿okay? Desde chiquitita ahí en su recámara. Ella y yo lo memorizamos juntos. Entonces para mí tiene un valor sentimental, que eso se puede hacer a un lado. ¿Por qué? Porque lo que debe realmente importar y pesar es que viene del Señor, es escritura de Él. ¿Okay? Y aquí está el rey David ilustrando su vida, si se puede decir así, porque era un pastor y está pastoreando las ovejas y empieza a ilustrar, ¿verdad?, de que la forma en como Él se ve, Él cuida de sus ovejas, así también el buen pastor, que es el Señor, cuida de Él siendo ahora una de las ovejas. Entonces vamos a leer el Salmo 23, yo no se los puse ahí en sus guías, ni tampoco lo puse en pantalla, pero yo pienso que hay personas aquí que se lo saben de memoria, quizás en diferentes traducciones. Pero vamos a leerlo, el Salmo 23, dice así, aquí lo voy a leer. El Señor es mi pastor, nada me falta. En verdes pastos me hace descansar, junto a tranquilas aguas me conduce, me infunde nuevas fuerzas, me guía por sendas de justicia, haciendo honor a su nombre. Aun si voy por valles tenebrosos, no temeré ningún mal, porque tú estás a mi lado. Tu vara y tu bastón me reconfortan. Dispones ante mí un banquete en presencia de mis enemigos. Has ungido con aceite mi cabeza. Has llenado mi copa a rebosar. Seguro estoy de que la bondad y el amor me seguirán todos los días de mi vida. Y en la casa del Señor habitaré para siempre. Cada vez que yo leo, no sé usted, pero que leo este salmo en diferentes traducciones, por ahí escuché a alguien que estaba recitándolo, que bueno, me da gusto, en diferente traducción. Pero déjenme decirles, si usted no le da ánimo a este salmo cuando está completamente desanimado, desalentado, porque eso es el arma principal del enemigo, quiere que dudemos y nos quiere ver caídos completamente y sin esperanza. Él usa esta arma. Pero nosotros podemos salir adelante, mis hermanos. ¿Por qué? Porque el Señor nos dice que debemos de leer su palabra todos los días de nuestra vida, porque todos los días vamos a tener aflicción. Así es. Entonces, vamos a tratar de desmenuzar este Salmo 23. Claro que no lo voy a lograr todo completamente el día de hoy. Es por eso que el próximo domingo vamos a continuar con esto de la bondad de Dios. Pero vamos a irnos a examinar, ¿verdad?, este primer verso. Primeramente, Dios expresa su bondad cuando nos dice, número 1, escriba, suplirá todas mis necesidades. Así de sencillo. Entonces, leemos este salmo y podemos ver cómo Dios nos ama. Cómo realmente Dios ilustra su amor y ilustra el cuidado que Él tiene para con nosotros. Gracias al rey David que le puso eso en su corazón y lo dejó escrito en esta carta completa que es la carta de nuestro Señor. Y dice así, dice, el Señor es ¿quién? Es mi pastor, dice. Tengo todo lo que necesito. Todo lo que necesitamos. Amén. Ahora dice, bueno, ¿qué es un pastor? No me vean a mí, mis hermanos. Yo simplemente soy otro miembro de esta iglesia que el Señor me llamó a esto y yo estoy sirviéndole en este ministerio. Así de sencillo. Así como usted, ¿verdad?, si está trabajando en esta iglesia, le llama a hacer esto, le llama a hacer esto otro,
y usted es un siervo del Señor, nada más. ¿Okay? Pero vamos a ver, ¿qué es un pastor? ¿Cuál es la función principal de un pastor? Vamos a hablar de un pastor como el rey David, que estaba pastoreando sus ovejas, ¿verdad? Bueno, el trabajo principal de un pastor para con esos animalitos, ¿verdad?, es de darles todo el cuidado. Cuidarlas de todo al todo, ¿ok? Haciendo lo principal. Y probablemente se pregunta, bueno, ¿qué es lo principal que tiene que hacer este pastor con sus ovejas? Esto, de que debe de cubrir todas las necesidades de las ovejitas. Todas las necesidades. Si no cubre las necesidades de cada ovejita, entonces pasa a ser un pastor, ¿qué? Pues no bueno, pasa a ser un pastor malo. Cuando la oveja trata con un pastor malo, déjenme decirle, se estresa. Esos animalitos son muy sensibles, ¿verdad? Puede venir un lobo y se le pone enfrente y son sin malicia. Muchas de ellas no saben, inocentes. Y así nos ve el Señor a nosotros como ovejitas. ¿Por qué no nos compararía con otro animal? ¿Por qué? Porque nos ve ingenuos, si se puede decir. Nos ve como quien dice inocentes, no saben. Y Él quiere, como buen pastor, tratar de defendernos y protegernos. ¿Okay? Entonces, cuando la oveja, cuando ese animalito no se ve bien tratada por el pastor, se inquieta, a veces hasta se confunde. Entonces empieza a perder esa confianza, consecuentemente pierde la esperanza, si se puede decir así. Estamos hablando ya de un ser humano. ¿Por qué? Porque si no nos cuida el Señor, que Él siempre nos va a cuidar, pero muchas veces nosotros somos los que nos distanciamos, mis hermanos. Un buen pastor ve el buen panorama y el Señor Jesucristo, como nuestro buen pastor, siempre ve todo el panorama de nuestras vidas y trata de suplir todas nuestras necesidades. El punto aquí es que muchas veces nosotros confundimos las necesidades con necedades. Y necesidades muchas veces no se nos dan. ¿Por qué? Porque son necedades, vienen de cosas caprichosas del corazón. Entonces la ovejita, ¿verdad?, vive con menos estrés o bien tranquila cuando ve claridad en su vida y cuando el pastor le muestra esa claridad. Es por eso que este maravilloso salmo me encanta, ¿verdad? Me encanta porque comienza de esta manera: el Señor es mi pastor. Dice, tengo todo lo que necesito, todo completamente. Miren lo que dice la palabra de Dios. Nos vamos a mover ahora al Nuevo Testamento. Juan 10:11 nos dice así, dice, yo soy el buen pastor. Él mismo lo dice Jesús. El buen pastor da su vida en sacrificio por las ovejas, y lo demostró en la cruz, ¿no es cierto? Entonces, si Él realmente demuestra tanto amor y tanta bondad al punto de ir al matadero, si se puede decir, al madero, ¿qué no hará por nosotros que no tiene que ver nada con la muerte? Pues claro que lo va a hacer. Entonces, ahí es donde nosotros debemos de afianzarnos en la palabra que Él nos deja escrita. ¿Por qué? Porque eso es lo que nos va a ayudar a salir adelante y a levantarnos si es que nos ha tumbado el enemigo con ciertas noticias, qué sé yo. Dice, yo soy el buen pastor. El buen pastor da su vida. Está dispuesto a dar la vida por nosotros. Ya lo hizo. Ya lo hizo. Mucha gente no se da cuenta de la bondad de Él. Lo que está diciendo Dios en este verso, en el Salmo, en el verso 1, nos está diciendo, no vas a encontrar a nadie mejor que yo. ¿Quién va a dar la vida por ti? Quizás usted, si tiene un hijo o una hija, también lo va a hacer, si es un buen padre. Pero Él dice, yo soy el buen pastor, yo suplo todo lo que necesitas. En otras palabras, nos está diciendo, no tienes por qué inquietarte. Por nada, por nada. Quiero que camines como si estuvieras volando, pero eso lo vas a experimentar cuando camines conmigo lado a lado, cuando estés en Cristo conmigo. ¿Okay? Entonces, yo no sé usted, pero pues yo estoy dispuesto a caminar así. Pero somos humanos, soy humano, y a veces pues
como esa ovejita, me empiezo a distanciar. Y cuando uno empieza a distanciarse y el pastor habla, muchas veces ya no le alcanzamos a oír. Muchas veces nos metemos a la playa y nos vamos a la primera, segunda, tercera playa, hasta cuando ya no pisamos fondo. Y ya cuando nos está hablando el salvavidas, pues muchas veces no lo escuchamos. Hasta incluso vemos a los tiburones que están dando vuelta alrededor de nosotros. Entonces yo le pregunto a mi hermano, mi hermana, no sé cómo ha sido su vida en el 2023, cómo lo fue. Quizás también trajo adversidad a su vida, ¿verdad? Ese año. Pero yo le voy a hacer esta pregunta. ¿Qué le faltó en el año 2023? Como siervo de Dios, como hijo, como hija de Dios. Yo le puedo contestar, no le faltó nada. Porque lo veo con vida aquí. Quizás a lo mejor esté escaso en ciertas cosas, pero ¿se acuerda del apóstol Pablo? Dice, he aprendido a vivir con escasez o con mucho. Pero eso no quiere decir que el Señor no supla. Claro que suple. Él sabe cuánto es lo necesario que necesitamos usted y yo. ¿Le ha faltado algo? ¿Por qué no le ha faltado nada? Porque Dios es bueno. Dios es bueno. Y luego le podemos agregar todo el tiempo. Amén. Todo el tiempo. ¿Okay? Es la forma en que Dios quiere que vivamos confiando en Él, llenos de esperanza, y así podremos vivir llenos de gozo. Y quizás sin estrés. Y si no, con poco estrés, porque todavía vivimos en este cuerpo, en la humanidad. Amén. Pero Dios desea que realmente vivamos para Él y que confiemos en Él y que reconozcamos de esa bondad, de esa benignidad que Él tiene para con nosotros. ¿Qué más? Ese es el primer verso, nada más. Vamos a leer lo otro. Dios expresa su bondad cuando nos dice, número 2, que nos enseñará, fíjense, a relajarnos, ¿ok? En todo momento, en todo momento. Y quizás usted se esté preguntando, ¿me va a enseñar a relajarme cuando estoy pasando por dificultades? Claro que sí, claro que sí. Llegamos a ese momento de madurez donde quizás se nos están cayendo por este lado piedras, por este lado nos están cayendo aviones, qué sé yo, pero la gente nos ve tranquilos, tranquilos Cirilos, como a veces decimos, ¿no es cierto? Relajados, ¿por qué? Porque hemos aprendido acerca de nuestro Señor, de nuestro pastor, que Él nos va a dar ese descanso en medio de todo lo que se está derrumbando en nuestras vidas. Salmo 23:2 dice, en verdes prados me deja descansar, me conduce junto a arroyos que, fíjense, tranquilos. Arroyos son de esas agüitas que vienen bajando de la montaña por gravedad y que se pueden ver las piedras todas pulidas por el agua y va cayendo y uno se sienta ahí en la pradera, si se puede decir así, y hasta hace día de campo, ¿verdad? Y escucha el agua que muchas veces recargados en un árbol hasta nos puede hacer que durmamos. El agua nos da paz, nos da tranquilidad, los arroyos, el goteo de agua, todo eso nos trae serenidad, mis hermanos. Entonces, no sé si usted ha leído de cómo eran las tierras allá en Judea con los pastores. En las tierras de Judea son tierras desérticas, si se puede decir así. El pastor sabía que estando con sus ovejas, caminando, buscando pastos, ¿verdad? Verdes prados, pues se necesitaba que caminaran distancias muy grandes de kilómetros. Entonces el sol era abrasador y él sabía muy bien que tenía que llevarlas, ¿verdad? Por esas zonas áridas, si se puede decir así, ¿verdad? Y bajo los rayos del sol que quemaban. Él sabía muy bien que tenía que pasarlas por ahí, pero también sabía muy bien el pastor dónde se encontraban, ¿verdad? Todos esos pastos verdes. Él sabía muy bien dónde se encontraban esos oasis donde había esa agüita. Y ahí conducía a sus ovejas. Era para proporcionarles, ¿qué? Proporcionarles descanso, tranquilidad, paz, ¿verdad? Un ambiente apacible. Mis hermanos, esto es lo que hace nuestro pastor, el buen pastor Jesús. Una vez que usted confía en Él de por vida,
que tiene un encuentro con Él, desde ese momento el Señor empieza a pastorearle. Quizás no se dé cuenta porque usted es una oveja nueva, como quien dice, ¿estamos verdes todavía? Así es. No nos damos cuenta, pero Él derrama de su gracia. Alguien me dijo una vez, ay, Oscar, dice, cómo realmente el Señor ha derramado gracia sobre tu vida. Cuando estábamos empezando esta obra, que el Señor estaba empezándola, este pastor que me ayudó me decía, Oscar, ay, cómo te ha llenado, ha colmado de gracia el Señor. Y yo no podía entender así muy bien, completamente todo eso, ¿verdad? Estaba bien verde. No que ya maduré, ¿verdad? Los pelos blancos sí los tengo, ¿verdad? Pero me puedo pintar el pelo, eso no puede ser nada. Pero bueno, los 63 años que tengo nadie me los va a quitar, ¿ok? Ya les dije mi edad. Pero bueno. Pero el Señor hace todo esto, mis hermanos. Él sabe muy bien lo que necesitamos. Y nos lleva ahí en medio de todos los problemas que podamos tener, nos lleva al descanso. Eso es lo que hace nuestro Señor. Él sabe muy bien qué tan dura es esta vida. Qué tan dura va a ser para este año 2024, este año nuevo. Vamos comenzando. ¿Okay? Él sabe cuándo vamos a pasar por zonas áridas. Porque ya ha visto esta película en nosotros. Tiene los días diseñados. Pero lo que quiere es que no nos alejemos de Él. Que como ovejas, ¿verdad? Cuando lleguemos a esos lugares desérticos, ¿verdad? Que encontremos problemas, que nos sintamos completamente agotados, ¿verdad? Que recordemos que podemos confiar en Él. Y esa gracia que Él derrama es como ese perrito que ahora los pastores, ¿verdad? Allá en el campo los usan. Ahí va el perrito por atrás. Y ahí se desparraman por allá y pues el pastor va aquí, a ver, ve y tráemelas y ahí vienen y las trae con el pastor. ¿Sabe lo que es ese perrito? Es la gracia de Dios. Nos alcanza, nos trae cerca de Él, aun cuando nos portemos mal. Manda su gracia, manda a ese perrito a que venga y se acerque en todas las ovejas que se descarrían por ahí. Él derrama de esa gracia. Y aunque no lo merezcamos, viene y nos trae de vuelta al camino, cerca de Él, para que podamos escuchar su voz. Entonces, ¿sabe lo que está haciendo ahí el Señor cuando hace eso? Quiere que vengamos y que descansemos en Él, que nos relajemos en Él. Y si ya te desviaste, andabas por tierras áridas por allá, voy a llevar de mi gracia, te voy a traer de vuelta, ¿para qué? Para que camines más cerca de mí, y empieces a relajarte y empieces a confiar en mí. Entre más confiemos en el Señor, más relajados vamos a vivir, se lo voy a decir. ¿Por qué? Porque entre más confiamos en Él, nuestra fe incrementa y nuestra esperanza en Él también. Entonces, sí, vamos a caminar por lugares desérticos, pero también Él sabe dónde llevarnos, cómo traernos, ¿para qué? Para que descansemos en pastos verdes. Y más todavía, nos va a llevar ¿a dónde? Donde podemos escuchar el agua, donde podemos escuchar el arroyo. ¿Para qué? Para que descansemos plenamente, mis hermanos. Dice, bueno, ¿dónde están estos lugares, pastor? Que pues el pastor principal es nuestro Señor Jesús. ¿Dónde estuvo en el 2023 que realmente vi más áreas desérticas y áridas, ¿verdad? Que pastos verdes y arroyos con el agua, así como dice usted. ¿Dónde se encuentran para no tener que pasar por los mismos lugares, ¿verdad? En este 2024. Bueno, lo podemos encontrar en lo que nos dice la palabra de Dios, en la Escritura. Leamos lo que dice Jesús en Juan 10:9. Mira lo que dice. Dice, yo soy la puerta. Yo soy la puerta. Dice, los que entren a través de mí serán ¿qué? Salvos. ¿Okay? Entrarán y saldrán libremente. Fíjense lo que dice, y encontrarán ¿qué? Buenos pastos. Pastos verdes, prados verdes. ¿Okay? Esos lugares, ¿verdad? Donde realmente mucha gente, los no creyentes, no los encuentran, es por la vida mundana que llevan. No saben acerca de eso. No tienen un pastor.
andan sin pastor, pero nosotros como creyentes no debemos de vivir así. Uh-huh. Ellos, los mundanos, no pueden ver lo que usted y yo podemos ver. Ellos no tienen quien los dirija, nosotros sí. Nosotros como creyentes hemos creído en quién, en el buen pastor. Hemos creído en Jesús. Hemos entrado, ¿por qué? Por esa puerta principal que es Él, para que entremos con Él, ¿verdad? Y que nos lleve a descubrir pues, esos pastos verdes, ese zacatito verde que todos necesitamos. Y probablemente se pregunta, bueno, pastor, pero ¿dónde están esos pastos verdes? ¿O no lo ha experimentado usted como creyente, mi hermano, mi hermana? Si usted es un creyente, usted ya ha experimentado esos pastos verdes, pero muchas veces no nos damos cuenta. Desde el momento en que una persona se entrega a Jesucristo, tiene un encuentro con el buen pastor, desde ese momento esa persona, aunque no se dé cuenta, que con la madurez se va a dar cuenta, que lo que tiene enfrente de él es la vida abundante. Es lo que el mundano no lo tiene, no lo puede ver. No puede ver los pastos verdes. Los pastos verdes, mis hermanos, es la vida abundante que el Señor nos da. ¿O no lo dijo el Señor Jesucristo? Dice, el ladrón no viene sino ¿para qué? Robar, matar y destruir. Dice, yo he venido, dice, para que tengan vida, pero no cualquier vida nada más, ¿ok? Pero para que la tengan en abundancia. Yo sé que ese verso no lo tiene, se me vino a la mente aquí, no lo tengo en lo que el Señor me dio para escribir, pero me lo dio en este momento. Juan 10:10, fácil. Juan 10:10, imagínense, yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Entonces, Jesús viene como buen pastor y está tocando la puerta de cada corazón, de cada persona, de cada ser humano en este mundo. Algunos lo van a rechazar, no le van a abrir la puerta de su corazón y se van a quedar sin buen pastor. Pero otros sí le abren la puerta. Y todo lo que viene el Señor a hacer es esto. No viene por razones egoístas. No viene por razones egoístas, sino todo lo contrario. ¿Okay? No viene como el ladrón, como egoísta, ¿verdad? Jesús viene a dar. Es un dador. Nos quiere dar esa vida abundante para que más adelante, cuando Él venga por segunda vez, tengamos, ¿verdad? O entremos a su aposento, que es la vida eterna. Que desde este momento ya tenemos ese boleto si usted ha confiado en Cristo. Pero si no ha confiado en el buen pastor, entonces déjeme decirle, no ha descubierto pastos verdes, no ha descubierto la mejor manera de vivir que es para Cristo, para el Señor. ¿Okay? Entonces, Jesús no viene a recibir, Jesús viene a dar. ¿Okay? Viene para que las personas puedan tener esa vida, una vida abundante, que es una vida significativa, que es una vida con propósito, que nos llama, ¿verdad?, a que veamos alrededor y digamos, puedo ver la gracia de Dios, puedo ver toda la gloria de Dios, puedo ver los pastos verdes, puedo ver con mis ojos espirituales a comparación con aquella persona que solamente puede ver con los ojos físicos que su padre y su madre le dieron. Es por eso que nueva criatura somos, para que veamos de la bondad, del amor. Yo siempre he dicho que hay más bendición que maldición. Si usted se hace un recuento desde el año pasado, usted se va a dar cuenta que recibió más bendición que aflicción. ¿No es cierto? Siempre hay más bendición, pero el ser humano tiende a ¿qué? Tiende a concentrarse nada más en lo negativo, en las tinieblas. Miren, todavía ni nos dicen las malas noticias, ya estamos pensando lo peor muchas veces, ¿no es cierto? En lugar de pensar que, pues, Él viene a dar, no es egoísta, no viene a quitarnos, no viene a robarnos, no viene a destruirnos, no viene a matarnos, sino al contrario. Él viene a darnos vida, mis hermanos. Entonces, ¿no cree usted, si no ha tenido un encuentro con Cristo, que realmente le abra su corazón si le está llamando en este momento? Debe abrir su corazón a Él. ¿En dónde más va a encontrar pastos verdes? En medio de la aflicción, en medio de las zonas áridas. Jesús le puede ayudar. Nos ha ayudado. Mis hermanos, jamás vamos a encontrar un lugar más tranquilo, ¿okay? Para el espíritu de nosotros, ¿verdad? Si no ponemos nuestra fe en el Salvador, en nuestro Señor Jesucristo.
hasta que tengamos un encuentro con Él. Hasta que pongamos toda nuestra fe, ¿verdad?, en Él. Que de pronto nos dice, son salvos, descansamos. Es cuando vamos a descansar. Una vez que usted y yo obtengamos esa salvación a través de Jesús, de ese encuentro con Él, nuestra vida, nuestra entrada, nuestra salida, será libre. Porque ya sabemos cuáles son los parámetros, dónde no podemos ir, dónde nos queremos quedar. Tenemos libertad. Si brincamos esa cerca que no debemos de hacerlo, ya no se llama libertad. ¿Sabe lo que se llama? Se llama libertinaje. Y el Señor nos cuida porque no vamos a encontrar a alguien más bueno que Él. Nos dice qué es lo que debemos de hacer. Nos dice, puedes entrar y salir. Ya ha llegado la libertad a tu vida, ¿verdad? Por medio de los parámetros. Dice así, entrarán y saldrán libremente. O sea, encontramos su paz. Encontramos la libertad. Encontramos buenos pastos. Pero sobre todo encontramos esperanza. Amén. Eso es lo que Dios quiere que encontremos. Y dice así en esta otra escritura para respaldar, ¿verdad? ¿Cómo contestar? ¿Dónde encontramos, verdad, todos esos lugares para relajarnos? Miren lo que dice en Juan 4:14, dice, pero todos los que beban del agua que yo doy, no tendrán que sed jamás. Dice, esa agua se convierte, fíjense, en un manantial. ¿Sabe qué es ese manantial? Pues arroyos tranquilos. Dice que brota con frescura dentro de ellos y les da, ¿qué? Vida eterna. Finalmente descansamos. Finalmente ese hoyo, si se puede decir, ese lugar hueco que llevamos en nuestra vida, que hemos querido llenarlo con muchas cosas, con cosas materiales, que quizás eso nos va a hacer que llene ese hueco. Yo he visto a personas, familias con bastantes recursos, y son las personas más miserables. Pero también las hay, aquellas personas que son bien pobres, si se puede decir así, pero son bien soberbias, si se puede decir. Y ese hueco también lo llevan allí dentro. A Dios le gusta a esa persona que es realmente humilde, favorece a esas personas. Tengamos o no tengamos plata, como a veces digamos. Él busca el corazón. Dice. Lo que necesitamos es Cristo. Así jamás tendremos sed, ¿verdad? Entonces, que brota, dice, con frescura, dice, dentro de ellos, ese arroyo, si se puede decir así. Ese arroyo tranquilo de aguas. Que dice, bueno, el futuro lo tengo hecho porque estoy en Cristo. Él promete que me va a proteger, no nada más en esta vida, sino por la que viene. Tengo la salvación. ¿Okay? Entonces no tendremos jamás sed, dice así. En otras palabras, nuestras necesidades han sido suplidas, punto. No nada más por este año, no, por los que vienen, por el resto de nuestra vida, aun cuando ya dejemos esta vida, porque tenemos vida eterna. Nuestra sed, nuestra hambre, en otras palabras, han sido saciados. Por eso es que la gente nos ve a veces bien tranquilos en medio de todo lo que se está desmoronando en nuestras vidas. ¿Okay? Es en Jesús que podemos encontrar descanso, pero vamos a agregarle esta otra palabra, descanso total, completa. Él llena ese hueco. Él llena eso que hemos querido llenarlo con muchas cosas más y que no da resultado. Él es el que da descanso para nuestra alma, para nuestra vida. Eso es lo que quiere decir alma, para nuestra vida. En nadie más o en ningún otro lugar vamos a encontrar tal descanso hasta que lleguemos a los pies de Jesucristo y nos rindamos a Él. Le pidamos perdón y reconozcamos que somos pecadores y nos arrepintamos de todo lo que hemos hecho. Ahí es cuando realmente vamos a descansar. Porque el mensaje sigue siendo el mismo de siempre. Lo digo y lo vuelvo a repetir una y otra vez. El perdón y el arrepentimiento del pecado. Esa es la salvación. Ahí es cuando vamos a descansar, cuando admitimos. Entonces, mis hermanos, sin pastos verdes, sin comida, o sea, vamos a ver, sin comida, pues cuando uno se sienta por ahí en los pastos verdes porque va a tener un picnic, tranquilo,
abre ahí, saca los sándwiches, si se puede decir así, ¿verdad? Entonces, sin comida, sin pastos verdes, o sea, ni bebida, o sea, los arroyos tranquilos o ese oasis, ¿verdad? El pueblo de Dios perece. Necesitamos de Cristo, necesitamos de Él. O sea, sin Cristo, sin su palabra, déjenme decir, perecemos porque no hay esperanza. Búsquele y búsquele. Dele la vuelta a la hoja. No hay vuelta de hoja. La vida comienza con Cristo y termina con Él. Mucha gente no lo ve y tiene 80, 90, 100 años promedio. Por ahí alguien me dice, me está haciendo señas por allá atrás, no volteen. Siempre decía, 70 años promedio, lo que nos da el Señor. Y dice, oiga, pastor, ya me están volando los sopilotes por arriba. ¿Por qué? Ay, es que no me gusta cuando dice 70 años promedio. ¿Por qué? Porque yo ya los pasé. Entonces le empecé a aumentar a 80, 90 años, mejor 100, mejor. Lo último que quiero es que se vayan de aquí asustados. Nos vamos cuando el Señor quiere que nos vayamos. Pero nos vamos bien, ¿no es cierto? Pero no vamos a hablar de eso. ¿Okay? Dice, o sea, sin Cristo, sin su palabra, pues perecemos. Es que el Señor Jesús dice, apartados de mí, no pueden hacer ustedes absolutamente nada. Dice. Apartados de mí se van a morir. Mateo 4:4 es por eso que dice esto. Dice, no solo de pan se alimentará el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Amén. Y Dios nos invita, mis hermanos. Dios nos invita una y otra vez a que vayamos y nos fortalezcamos en Él. Que tengamos esa intimidad con Él. Ese tiempo a solas con Él. ¿Para qué? Para que hay que dejarnos que nos lleve a lugares de reposo, mis hermanos. Ahí hay mucha trajina en el mundo, hay mucha rutina diaria. El Señor quiere que hagamos una pausa. Solamente de esta forma vamos a llevar fruto a nuestras vidas. Hay que glorificarlo. Y mientras que no paremos, vamos a seguir de frente hasta que Él diga, voy a tener que pararte a como de lugar. Y muchas veces dicen, ¿por qué me pasó esto? ¿Por qué me enfermé? Ahí es cuando realmente tenemos un encuentro con Él y es cuando nos dice, por esto, y por esto, y por esto otro. Pero qué bonito es ese momento con Él, ¿no es cierto? Porque es el momento en que estamos platicando donde antes no lo hacíamos porque andamos bien ocupados, bien acarreados. Entonces, escuche esto que le voy a decir. Nunca podremos descansar si no satisfacemos el hambre de nuestro espíritu y apagamos nuestra sed. Y la única persona que puede satisfacer nuestro espíritu es el Señor Jesucristo. Nadie más. Nadie más. ¿Okay? Búsquele o busquémosle. No lo vamos a encontrar. Es por eso que es necesario atender la voz de Jesús. Leamos esta escritura en Juan 6:35. Dice, Jesús les respondió. Dice, yo soy el pan de vida. Dice, el que viene a mí nunca volverá a tener hambre. Dice, el que cree en mí no tendrá sed jamás. Ahí está. Las praderas, pastos verdes, el arroyo tranquilo, la bebida. ¿Quién no quisiera eso? ¿Quién no quisiera eso? Mis hermanos, hoy en día vemos a muchas personas insatisfechas, incluyendo creyentes. ¿Okay? Vemos creyentes insatisfechos, o sea, agitados, sin descanso. En este caso, no es que Dios haya fallado en nuestras vidas, no, sino que la oveja se ha perdido. Nosotros nos hemos extraviado. Nos hemos alejado de tener comunión con Él por un tiempo. Y por eso se siente todo frío. No escuchamos su voz. Está muy lejos. Y ahí manda ese perrito que se llama Gracia a traernos de vuelta con Él. Si le está llamando en este momento, vaya, acérquese,
que lo que va a encontrar es bondad en letras mayúsculas. Mis respetos para el Señor. Amén. Él desea abrazarlo, desea que estemos con Él. ¿Okay? No debe de extrañarnos muchas veces que ¿por qué perdemos el sueño? Muchas veces. A veces es mucho estrés, mucha rutina. Pero pastor, sí vengo a la iglesia y bueno, quizás necesitamos un poquito de más tiempo con Él. Apagar ese televisor, sí ir a trabajar, pero no llevarnos el trabajo a la casa. Abrir la Biblia con su media naranja por ahí, o sí, con sus hijos, qué sé yo. Pero haga una pausa, siéntese en el zacatito, siéntese en esos prados verdes con Él. Agarre una bebida de agua, lea la palabra de Dios, que eso trae las dos cosas. Va a saciar su hambre, va a saciar su sed. Amén. Muchas veces necesitamos eso, mis hermanos. El Señor no sabe cómo pararnos, ¿verdad? A menos que lo haga con una dolencia por ahí. Pero Él sabe lo que está haciendo. ¿Okay? Entonces, la única forma de recuperar la paz otra vez, la esperanza perdida, es volviendo al Señor. Si se siente distanciado, no empiece el año nuevo así. Le está hablando. Regrese a Él. Que nos esperan cosas buenas con Él. La única forma de recuperar la paz perdida es volviendo al Señor, mis hermanos. Pero qué bueno que el Señor nos deja todo esto escrito. Usó al rey David para que escribiera esto, que usted y yo estamos leyéndolo hasta este momento, lo que es el Salmo 23. ¿Para qué? Para que vivamos menos estresados, para que vivamos llenos de esperanza. Amén. Entonces, mis hermanos, fíjense, nada más hemos reflexionado en 2 versos del Salmo 23. Y todavía falta mucho más por ver. Y no sé si usted ha sido conmovido por el Señor y su bondad. Yo sí. Cuando estaba escribiendo esto, lágrimas derramaba. ¿Por qué? Porque me tocó. No importa cuántas veces haya leído el Salmo 23, lo puede leer otra vez, déjeme decir, el Señor le va a enseñar algo que realmente no lo vio la primera, la segunda o la tercera vez que lo ha leído. Porque el Señor siempre da cosas a conocer, cuando antes ya lo hemos leído por 20 veces, 21 veces, no había visto esto. Así es el Señor. Lleno de sorpresas, pero son sorpresas buenas, no son malas. Así como dice, generalizando en Jeremías 29:11, tengo planes buenos, no son malos, tengo un buen futuro. Tengo una esperanza para ti. Ven conmigo. Entonces, ¿cómo debemos de reaccionar a las adversidades que posiblemente vamos a tener en el 2024? ¿Por qué? Porque sí la vamos a tener. Él lo dijo Jesús, en esta vida van a tener aflicciones, pero anímense porque yo he vencido al mundo. Usted y yo no lo podemos vencer, lo vencemos con Cristo. Por eso Pablo dijo, en Cristo somos más que vencedores. En Cristo, en Él. Entonces, ¿cómo reaccionamos a esto? Pues debemos de esperar en Él. Llenos de esperanza, ¿verdad? Sean las circunstancias que vengan a nuestra vida, debemos de esperar al Señor. Por más que se embravezcan los mares, tranquilos, vamos a esperarlo, ¿verdad? Por más que oscura sea la situación, las tinieblas, servimos a un Dios de luz, de claridad, y esperamos a Él, a que Él encienda esa luz. Debemos de esperar al Señor cuando dura sea la sequía, porque muchas veces, ¿cómo me va a suplir? Ya estamos secos, ya llega la quincena, ¿cómo le vamos a hacer? El Señor siempre suple. ¿O no alimentó 4,000 y 5,000 de unos cuantos pescaditos para unos cuantos panecitos? Que la gente se quedó completamente asombrada, porque hasta sobraron canastas, ¿no es cierto? El Señor suple, ¿sabe por qué? Porque nadie es más bondadoso que Él, jamás. Nadie nos da más esperanza que Él, solamente el Señor. Amén. Cerramos con este Salmo 130, verso 5, que va muy de la mano con lo que estamos viendo. Mira lo que dice: espero al Señor.
Lo espero con toda el alma, o sea, con toda nuestra vida. ¿Okay? Dice, en su palabra he puesto, ¿qué? Mi esperanza. Un aplauso al Señor. ¿Por qué? Porque se merece eso y más, mis hermanos. Cierre sus ojos ahí donde esté. Yo sé que el Señor ya le habló. Y quizás tenía una perspectiva diferente cuando entró a la iglesia, ya como iba a enfrentar este año 2024. El Señor quiere que salga por esas puertas y que no toque el piso, que salga volando en Él. Que lo lleve acarreando y que le diga, ¿por qué te estás preocupando? Si yo estoy aquí contigo. Yo soy el buen pastor. Dígale, Señor, perdóname, Señor. Si en cierto momento se me vinieron pensamientos que no eran tuyos. Perdóname, Señor, si de cierta forma sentí, Señor, que estabas alejado, que estabas ausente. Ayúdame a no sentir eso, a no confiar en mi corazón porque es engañoso, pero a confiar en ti, Señor. Ayúdame, Señor, a pelear todo pensamiento que venga a mi mente, Señor, que realmente no me ministre, Señor, que me quiera alejar de ti, Señor, que me quiera robar de esta fe y la esperanza que yo quiero tener en ti. Señor, soy tuyo, Señor. Sin ti no puedo hacer absolutamente nada, nada. Pero lo que sí sé es que tienes un plan bueno para mí, tienes un futuro para mí, un futuro lleno de esperanza. Y Padre, así quiero vivir mi vida, asegurando completamente de que tengo un boleto que se llama eternidad. Y solamente tú me lo puedes dar. Mi hermano o mi hermana, si en este momento usted no ha tenido un encuentro con Jesús, es tiempo para que le abra esos ojos que han estado cerrados, los ojos espirituales, y que pueda ver. ¿Dónde están esos prados verdes? ¿Dónde están esos arroyos tranquilos? Reciba a Jesucristo. Le está tocando su puerta de su corazón. No lo rechace. Dígale, Señor Jesús, te siento. Sé que estás aquí. Me estás tocando la puerta de mi corazón y quieres entrar y cenar conmigo. Quieres andar conmigo. Pero eres un caballero. No entras a fuerzas. Estás esperando a que yo abra las puertas de mi corazón. Señor, en este momento abro las puertas de mi corazón. Quiero ser menos de mí mismo. Transforma mi vida, mi carácter, mi actitud a la tuya. Te recibo, ¿por qué? Porque no hay nadie que pueda llevarme al cielo. Solamente tú. No hay nadie que me pueda salvar. Solamente tú, Señor Jesucristo. Es por eso que sinceramente y con mucha humildad te pido, Señor, que me perdones todos mis pecados. Perdónamelos. Quiero que seas eso que siempre has deseado ser en mi vida. Señor, yo he sido Señor por mucho tiempo. He manejado mi vida, ahora quiero que tú manejes mi vida. Quiero que seas mi Señor y quiero que me salves. Sálvame, Señor. Mira que tú puedes ver mi corazón y vengo con un corazón arrepentido. Ya no quiero ser esa persona. Constantemente peleando en contra tuya, queriendo hacer mi vida y no la tuya. Abro mi corazón y cámbiamelo. Que ahorita lo tengo de piedra y quiero que me lo hagas de carne como el tuyo. Te recibo en mi corazón. Desde este momento pongo toda mi fe en ti y quiero vivir para ti. Quiero descansar en esos prados verdes. Quiero descansar en esos arroyos tranquilos en Cristo Jesús. Amén. Amén. Y aplauso a nuestro Padre Celestial. Amén. Dios es bueno, ¿no es cierto? Todo el tiempo. Si vino usted desanimado, espero que se vaya volando, si se puede decir. Okay. No muy alto, despacito. Okay.
que no toque el piso, pero que el Señor lo cargue, no nada más por este momento, sino por el resto de su vida. Amén.